En 2013, dos chicos llamados Timothy Brooks y Neil Scott soñaban con convertirse en capos de la droga. Ambos recién se graduaron de la preparatoria Haverford, una prestigiosa escuela privada de $35,000 anuales en los suburbios de Filadelfia. Con exalumnos como atletas olímpicos y actores premiados, era una de las instituciones más prestigiosas, y estos dos chicos querían controlar cada droga vendida ahí. A través de la planeación estratégica, la avaricia y las amenazas, el dúo hizo crecer su operación de un pequeño negocio a una red de narcotráfico completa, reclutando a numerosos estudiantes de preparatoria y universidad para vender su producto, pero sus esfuerzos no acabaron en Haverford. Buscaron controlar el mercado de drogas en los suburbios de Filadelfia, enfocándose en varias preparatorias y universidades locales. Con el aumento de sus ambiciones, también crecieron los riesgos, que terminaron en una de las redadas de drogas más impactantes en escuelas privadas. Haverford es un municipio tranquilo de poco más de 6,500 habitantes, con calles arboladas, jardines cuidados y ambiente familiar. Muchos lo ven ideal para criar una familia. Este vecindario seguro e idealista tiene un precio. El ingreso anual promedio en Haverford supera los $266,000. Compáralo con el precio promedio de una casa de $1.2 millones y verás que cada niño aquí parece adicto a la cocaína. Está bien, eso es una broma, pero las familias que viven aquí están bastante por encima del promedio en términos de riqueza, lo que lo convierte en el lugar perfecto para una institución como la preparatoria Haverford. Esta reconocida preparatoria solo para hombres es una de las mejores del país y ha formado personas destacadas. Medallistas olímpicos, jugadores de grandes ligas, actores, cantantes, campeones del Super Bowl, congresistas, profesores de Ivy League, entre otros. Es muy apreciada por las familias dentro del municipio, ya que presume de un fuerte sentido de orgullo local, participación activa de la comunidad y una excelente educación. De ahí el precio de $35,000 al año. Y no me malinterpretes, eso es un montón de dinero solo para la preparatoria, pero parecía valer la pena para estos padres y especialmente para sus hijos. Un egresado afirmó que era una escuela absolutamente increíble, al grado de que era perfecta. Neil Scott estaría de acuerdo con esta afirmación. A pesar de que esta historia ocurre en el lujoso municipio de Haverford, Neil en realidad creció en una casa modesta de un solo piso en Paoli, Pensilvania, a unos 19 minutos en auto de Haverford. Su padre, que era carpintero, lo envió a la preparatoria Conestoga, una escuela mucho menos costosa pero muy respetable aquí. Jugaba lacrosse y era tan bueno que Haverford le dio una beca en su penúltimo año para ser su portero. Comenzó a jugar lacrosse y waterpolo y disfrutaba los beneficios de su nueva institución prestigiosa. Para la mayoría de sus compañeros parecía un estudiante típico de preparatoria, un chico divertido y sarcástico que disfrutaba de vez en cuando un toque y fiestas de cop en solitario. Tras graduarse en 2008, algo cambió en él. Ya fuera por las presiones de la vida adulta que empezaban a alcanzarlo, por algo que pasaba en casa o por cualquier otra cosa, Neil estaba empezando a convertirse en una persona diferente. Asistió a Connecticut College recién salido de la preparatoria y, como podrías haber adivinado, jugó lacrosse para ellos, pero parecía que se estaba deteriorando respecto al portero estrella que solía ser. Sus compañeros de equipo lo describían como un atleta mediocre en el mejor de los casos. Algunos incluso llegaron a calificarlo de terrible. También se enojaba de manera anormalmente frecuente. Recuerdo que se calentaba como que si te metías con él o algo así, como que explotaba. Neil dejó el lacrosse tras una temporada y pronto adoptó la vida universitaria de fiestas, marihuana y hacer identificaciones falsas. Tal vez no hiciste identificaciones falsas en la universidad, pero sí, gracias. A Neil lo expulsaron de la escuela tras 3 semestres por hacer identificaciones falsas y se quedó sin nada que hacer. Sin un plan, se mudó a San Diego y se alojó en un bungalow en la playa para alejarse de las drogas y de los problemas en casa. Muy listo ir a California si quieres dejar las drogas. Afortunadamente, un exentrenador de lacrosse de Haverford le consiguió trabajo como entrenador en LAX West Lacrosse. Trabajó ahí un tiempo y también en una dispensaria de marihuana medicinal. No se alejó de las drogas antes de mudarse a un puesto de entrenador en un programa juvenil. Como en la universidad, tampoco duró mucho en ese puesto. Tras 2 meses, le gritó groserías a un niño de 10 años mostrando que aún tenía problemas de ira. Tras ser despedido, regresó a su antigua rutina de drogas, ahora usando Xanax y otras pastillas más fuertes. Su jefe en el programa juvenil lo dijo mejor: empezó a perder el contacto con la realidad.
Sin esperanzas, Neil volvió a Filadelfia sin saber qué le esperaba, salvo por una idea. Al volver a casa a finales de 2013 sin dinero, contactó a su viejo amigo de Haverford, Stocky Owler, y le propuso una idea para ganar dinero. Oye, Stocky, soy Neil de Ashford. Regresé de California y tengo muchos verdes. ¿Conoces a alguien en Filadelfia interesado? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Sí, tengo mucho peso, suministro constante y excelentes precios. La idea de Neil era traficar drogas, pero Stocky no sería su socio. Un chico llamado Timothy Brooks lo fue. Timothy tuvo una crianza muy diferente a la de Neil, y por diferente me refiero a que él tenía mucho más dinero. Creció en Villanova, Pensilvania, donde las calles son anchas y arboladas, y las casas están lo bastante separadas para evitar tratar con vecinos. Y un ingreso familiar promedio de más de 400,000, su padre, que era ejecutivo en una firma local de recursos humanos, tenía más que suficiente dinero para pagar la preparatoria Haverford para su hijo. Sin duda, su hijo lo disfrutó mucho. Timoteo era el chico popular en Haverford. Era capitán del equipo de lacrosse, jugaba squash y golf en su tiempo libre y tenía éxito en todo. Además, odiaba la escuela. Si alguien escribe como Shakespeare otra vez, deberían golpearlo. Su talento atlético le otorgó una beca de lacrosse en la Universidad de Richmond, una escuela que él aseguraba era todo lo que deseaba. La escuela tiene gran reputación académica, excelente ubicación y un campus increíble. La vida de Timoteo era perfecta, pero a menos de un mes de empezar la universidad ocurrió un desastre. Al igual que Neil, Timoteo tuvo que abandonar la escuela casi tan rápido como llegó, pero no por la misma razón. Sufrió una terrible lesión en el hombro, una lesión tan grave que requirió una cirugía importante y lo obligó a abandonar Richmond. Esto fue un golpe devastador para Timoteo. Lacrosse era su identidad y era muy talentoso en ese deporte, pero esta lesión que terminó con su carrera lo puso en un lugar oscuro, un lugar donde pensó que traficar drogas con Neil era una idea fantástica. Mientras estaba sentado en su habitación de la infancia, aburrido hasta el cansancio, Timoteo estaba desesperado por ganar algo de dinero para poder independizarse. Aunque fumaba en la preparatoria, nunca había vendido drogas ni mostrado interés en eso, pero el hecho de ya no tener lacrosse hizo que toda la lógica se fuera por la ventana. No se sabe cómo Neil contactó a Timoteo. Quizá lo hizo igual que con Stocky. Sin importar cómo se reconectaron, en otoño de 2013 empezaron a planear mover grandes cantidades de producto. Hablo de cantidades realmente serias. Neil y Timoteo no iban a ser los típicos desertores universitarios que vendían pequeñas cantidades a chicos de 16 años. No, ellos buscaban controlar el mercado de drogas en los suburbios de Filadelfia, incluidas preparatorias y universidades. Timoteo escribió a Scott: "Todos los porros principales serán de nosotros. Vamos a arrasar. Ser libre de impuestos hace difícil regresar". La línea principal mencionada por Timoteo era la Main Line de Filadelfia, un grupo de 17 pueblos ricos al oeste de la ciudad, incluyendo Haverford y Villanova. Timoteo llamó a su nueva operación Proyecto de Toma de la Main Line, mostrando su ambición de ser capo de la droga para los ricos. Para operar a gran escala, necesitas un plan concreto. El dúo lo sabía y empezó a planear la operación, definiendo su base. Usaron el departamento de Neil, pequeño, de una recámara, en el segundo piso de una casa de renta frágil a menos de 300 metros de Haverford. Parecía buen lugar, sobre todo porque nadie iría, ya que, según decían, había unos 500 excrementos de perro. Según sus vecinos, aquí es donde llegaban libras de marihuana de California, gracias a las conexiones de Neil que hizo trabajando en el dispensario. El dúo reempaquetaba la marihuana para distribuirla y también la vendía en el departamento, lo cual era conveniente para los estudiantes de Haverford. Podían salir de la séptima clase y estar a menos de 3 campos de fútbol de conseguir hierba. La base de operaciones ya estaba lista. ¿Cómo se apoderarían del suministro de drogas de Mainline si no tienen conexiones en el narcotráfico? ¿Qué harían? Bueno, utilizaron las únicas conexiones que les quedaban: el equipo de lacrosse de Haverford. Verás, el programa de lacrosse de la escuela Elite era un grupo muy unido. El equipo poderoso se consideraba a sí mismo como élite y tenía su propia cultura, una cultura que estaba unida por el consumo recreativo de drogas. Un graduado de Haverford dijo: "Si preguntas qué deporte hace más fiestas, es lacrosse". Y el dúo planeaba aprovechar al máximo ese aspecto de su vínculo para lograr que sus antiguos compañeros de equipo vendieran drogas para ellos. El plan de Timothy y Neil los tenía temblando de emoción. Quiero decir, ambos tenían historias similares: una gran vida en la preparatoria, un giro oscuro después de graduarse y ahora una necesidad de sentirse realizados. Tenían motivación para lograr algo, pero al perder lo que amaban, ya no sabían qué podía ser.
Ahora lo sabían. Un exentrenador de Haverford dice que la mayoría de exalumnos son buenos padres, esposos y apoyan a la preparatoria con dinero o tiempo. Pero en vez de eso, el dúo iba a devolver drogas. En octubre de 2013, Neil y Timothy iniciaron oficialmente el proyecto de toma de control de Mainline y tuvieron un buen comienzo. Neil reclutó rápidamente a dos amigos del equipo de lacrosse, Chester Simmons y Stocky Euler, ambos de 23 años. Timothy trajo a Dan McGrath, un estudiante de último año en Haverford de 18 años, a quien describió como un joven pobre y motivado. Lo animé a construir su propio imperio y dejar las becas. Me gusta ese tipo de chicos, pero no eran los únicos vendiendo. Neil y Timothy también se esforzaban mucho moviendo el producto. Los chicos que iban a la base a comprar sabían que no jugaban. Un chico que les compraba recordó subir por la escalera de madera crujiente del departamento de Neil y entrar a su sala para ver la onza de marihuana que estaba comprando. Con una pistola 9 milímetros a la vista, el tipo recuerda que los chicos blancos, incluido yo, al ver un arma no causan problemas. Yo no compraría drogas a alguien que parece adicto y lleva pistola, pero su actitud intimidante funcionaba. En los primeros meses, el proyecto de toma de control principal avanzó según lo planeado. Timoteo seguía suministrando a su compañero de 18 años mientras Neil llevaba onzas a Lafayette y Gettysburg College para Chester y Stocky. Mientras continuaban sus esfuerzos por reclutar a más chicos de preparatoria, Timoteo y Neil estaban babeando ante la oportunidad que tenían en sus manos y ya soñaban en grande. No sé cuánto ganas por semana, pero yo quiero ganar $1,000 si lo hago. Aún tengo que hacer crecer mi negocio. Voy a ser directo contigo sobre cómo lo revendo y podemos trabajar los números. Te ayudaré en lo que pueda. 2,000 definitivamente es factible. Estoy empezando un negocio y aprendiendo a manejarlo. Solo necesito encontrar a las personas correctas y no apresurarme. Todo se acomoda. Sí, la pregunta es, ¿puedo encontrar a la persona adecuada que pueda manejar esa operación? Y resultó que encontraron a muchas más personas que podían hacerlo. Timoteo y Neil mejoraron reclutando gente y expandiendo su red de subdistribuidores. Timoteo optó por un enfoque de buen policía, ayudando a los distribuidores según lo necesitaran. Fue muy profesional en sus interacciones, realmente profesional en negocios. Él visitaba varias preparatorias en la zona principal, como Lower Marion, Radnor y Harriton, y cortejaba a los estudiantes de preparatoria, mientras usaba traje completo y destacaba lo ostentoso de su oficio. Mientras les mostraba a estos chicos las grandes cantidades de marihuana que tenía, los convencía de unirse a la operación ofreciéndoles drogas a crédito y siendo muy relajado con su control. Mi proyecto de control avanza rápido y les digo a mis muchachos que sus escuelas nunca deben quedarse sin mercancía, porque siempre me encabronaba cuando no podía encontrar a botón. Esta última semana me hizo darme cuenta de cuánto amo el dinero. Sí, mantenía contacto con sus muchachos y se aseguraba de que nunca faltaran drogas en sus preparatorias, pero nunca hacía amenazas. A diferencia de Neil, este hombre era más agresivo, presionaba a su equipo para conseguir clientes y usaba amenazas si no obedecían. Tienes una recompensa de $1,000, te voy a encontrar, pedazo de mierda. Escuché que estafaste a más personas en tu campus. El dúo del chico bueno y el idiota ya se expandía a más preparatorias y universidades. Lograron entrar en 5 preparatorias diferentes y 3 universidades mientras reclutaban a un total de 9 subdistribuidores en el proceso. Nada mal para llevar solo 4 meses en el negocio. Con su ahora ampliada red de chicos vendiendo drogas y más dinero entrando gracias a la oferta de diferentes productos como cocaína y éxtasis, los muchachos no podían estar más felices con cómo iban las cosas. En tu último año en Haverford, ¿pensaste que lograrías eso o solo lo soñabas? Hay un mercado más grande que solo una libra por escuela. Solo con estogas son un par a la semana. Neil y Timothy finalmente sentían que habían logrado algo en su vida. Sus problemas quedaron atrás. Ahora solo pensaban en expandirse a más escuelas, vender más drogas y hacer crecer el control sobre Mainline. Esta operación era lo que podían pedir, pero en un instante todo se vino abajo. Mientras el dúo expandía su operación, el equipo de narcóticos del condado de Montgomery construía un caso en su contra. En enero de 2014, menos de 2 meses tras el inicio del proyecto de control de la línea principal, la red ya la seguía y reconstruía su operación desde cero, lo cual fue sencillo. Verás, Timothy y Neil quizá tenían una gran educación en el sentido tradicional, pero no crecieron como narcotraficantes. En pocas palabras, no tenían ni puta idea de cómo manejar una operación de drogas. Claro,
Estaban reclutando subdistribuidores rápido y moviendo mercancía rápidamente, pero no pensaron en protegerse en absoluto. Todos sus subdistribuidores usaban celulares personales para comunicarse, fáciles de rastrear por la red. Tras recibir pistas anónimas, el equipo localizó a 4 subdistribuidores del dúo y organizó compras controladas para capturarlos. El primero fue un joven de 17 años apodado MGM, conocido por presumir su colección de zapatos y publicar sobre su venta de drogas en Instagram. ¿Qué tan tonto puede ser? Durante la compra controlada a MGM, él trató de salvarse arrojando frascos de marihuana por la ventana de su cuarto, pero cayeron en los brazos de un detective y luego fue arrestado. Los otros 3 vendedores fueron capturados y, según la policía, admitieron vender, enviaron mensajes incriminatorios y luego delataron a Neil y Timothy. Ahora la red tenía más que suficiente información para confrontar al dúo. Timothy fue el primero y se sorprendió cuando los detectives llegaron a su casa y lo arrestaron el 28 de febrero de 2014. A él solo le encontraron 1 libra de kush y $800, pero la detención de Neil fue diferente. El detective incautó alrededor de 8 libras de marihuana, 23 gramos de cocaína, 11 gramos de éxtasis, 3 gramos de aceite de hachís y $11,000 en efectivo de Neil. Además de 3 libros sobre redes de narcotráfico exitosas, que supongo nunca leyó. Tras calmarse la situación después del arresto, la policía revisó los celulares de ambos y obtuvo mucha información incriminatoria de sus mensajes. Encontraron comunicaciones sobre todo, desde mensajes sobre reunirse con los distribuidores, cuánto iban a pagar, todos los diferentes tipos de drogas que vendían y mucho más. Sus teléfonos celulares revelaron todo el alcance de su negocio, y cuando llegó el 21 de abril de 2014, finalmente llegó el momento de que enfrentaran las consecuencias. Esa tarde de primavera, Timothy llegó primero al juzgado en Ardmore, a 1 milla de la preparatoria Haverford. Su socio llegó después, mucho más molesto. «Lárgate de mi cara, chinga tu madre, Timothy». Neil y 9 presuntos subdistribuidores, junto con 2 menores, estaban frente al juez por cargos mucho más graves que vender marihuana. Fueron acusados de fabricar y distribuir sustancias controladas, conspiración criminal y pertenecer a una organización corrupta, junto con otros delitos de drogas. La comunidad de Haverford quedó sorprendida. Los padres del dúo evitaron hablar y ambas familias cerraron sus casas ante los reporteros. Algunas personas eran más abiertas a hablar. «Es devastador para mí. Estos chicos no están lejos del programa. Siento por sus familias. Es un día triste, la peor traición. Hicimos todo por este chico, pero nos lo reprocharon». La escuela Haverford, en medio del escándalo, intentó guardar silencio. Le ordenaron al personal que guardara silencio y posponían entrevistas por todos lados para evitar hablar sobre la situación, pero parecía que estaban guardando su declaración. Para la generación que se gradúa en 2014, hablaré brevemente sobre el tema que ha sido objeto de más atención mediática de la que jamás podría imaginar. Desde aquí y cualquier púlpito, afirmo que la escuela Haverford no será definida por las malas decisiones de unos pocos. Como comunidad, docentes, padres y alumnos no permitiremos que eso ocurra. Seguiremos luchando por mantener nuestra merecida reputación como escuela extraordinaria con alumnos notables. El escándalo en Haverford no solo trató de drogas, sino del contraste entre el privilegio y las decisiones del dúo. Un amigo de Timoteo dijo a The Washington Post: «La historia destaca por el prestigio de las escuelas y la singularidad de los responsables». Estos no eran chicos que crecieron en las calles sin nada que perder. Estos eran chicos de familias acomodadas en vecindarios acomodados, a quienes se les dio acceso a una de las mejores educaciones del país, y eso es lo que hace que esta historia sea tan interesante. Neil y Timothy tenían todas las ventajas en la vida: familias que los apoyaban, acceso a escuelas de élite, una ventaja inicial con la que la mayoría de la gente solo podría soñar, y aún así lo echaron todo a perder. En vez de seguir caminos tradicionales tras su educación, optaron por el narcotráfico, pensando crear una red como la de Pablo Escobar. No fue su ambición la causa de su ruina, sino el grave error de creer que podían unir su crianza privilegiada con el mundo del narcotráfico, sin darse cuenta de que estaban completamente desprevenidos para lo que se estaban metiendo, y las repercusiones de sus acciones lo demostraron un poco después. En octubre del mismo año, Timothy y Neil se declararon culpables de todos sus cargos. En su última comparecencia ese mes, recibieron sentencia, pero al final no fue tan grave para uno de ellos.
Ese día fue distinto a su primera comparecencia en abril, cuando el escándalo estaba en su punto más alto. Ahora ya se había enfriado. En este punto, con casi ningún reportero cubriendo la sentencia, quienes parecían haber ocupado su lugar eran los familiares. La familia de Timoteo, para ser exactos, quienes estaban todos ahí para apoyarlo, no solo eran su padre, madre y hermano, también estaban su terapeuta, jefe y padrino de Alcohólicos Anónimos. Unas 50 personas apoyaron y hablaron por el acusado de 19 años y sus emotivas historias impactaron al juez. Timoteo solo recibió de 9 a 23 meses en la cárcel del condado y 5 años de libertad condicional por sus crímenes. A diferencia de Nilo, que sin apoyo recibió de 5 a 15 años en prisión estatal, y aún mejor, Timoteo finalmente no dio por sentado su situación afortunada. Durante 7 meses y medio en la cárcel, rodeado de más drogas que nunca, se mantuvo sobrio gracias a hábitos saludables como trabajar, ejercitarse, escribir cartas y mantenerse en contacto con su red de apoyo. Un gran logro, ya que consumía alcohol y drogas desde los 14 años. Al salir de prisión, ingresó a la Universidad Cabrini, jugó lacrosse y ganó un campeonato nacional de División 3. Tras graduarse en 2019, fundó Synergy Houses, 2 casas de vida sobria para hombres, y sigue compartiendo su historia de venta de drogas y recuperación. Neil probablemente sigue en prisión cumpliendo su larga condena, ya que no hay información que indique lo contrario.